Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta recta final de la campaña electoral para las presidenciales aquí en Francia, los debates se hacen más intensos y la posibilidad de que la extrema derecha llegue al Palacio del Elíseo crea una creciente inquietud en gran parte del país. Inquietud que comparte, sin duda, el artista argentino Sergio Moscona, quien inaugura una exposición el próximo jueves en la Galería Corcia, aquí en París, en la que expone dibujos con títulos que hacen referencia, no sin ironía, al debate político como Contradicciones en las calles, Cuidado con los rojos o Quebrando estructuras. Better to be still, little one. The thrill is over and done. Since you landed, how entangled you've become. You didn't see my trap, little one, but that's just part of the fun. In our romance, the dance has just begun. Precisamente para hablarnos de su nueva exposición aquí en París y de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Sergio Moscona ha sido tan amable de volver a nuestros estudios. Buen día, después de muchos años. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, me da mucho contento estar de vuelta aquí. No, el placer es nuestro. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, sí, en 1979, si no me equivoco, y que vas a empezar tus estudios de dibujo y pintura muy joven. Tenías 8 años apenas, me contabas. Y imagino que no tenías todavía claras las ideas políticas, ¿no? ¿O sí? No, la verdad que no, pero igual vengo de una familia que mi padre fue asesor de Dante Caputo como 15 años, así que igual la política estaba en mi casa. Vas a estudiar pintura y grabado en la Escuela Nacional de Buenos Aires, pero vas a estudiar también filosofía en unos cursos para jóvenes con un gran filósofo, Santiago Cobaldov. ¿Qué huella te dejó Cobaldov en tu trabajo como artista? La verdad que muchísimo. Santiago me formó intelectualmente, ¿no? Porque él armó un curso muy especial. La mujer de Santiago es psicóloga, mi madre también es psicóloga, y con todo un grupo de gente que conocía, buscó, por ejemplo, yo pintaba, había otro chico que hacía circo, otra chica que escribía, y armó con los hijos de gente amiga de él o conocidos de su mujer profesionalmente, armó como un grupo de filosofía de gente joven, que es la única vez que lo hizo incluso, no es que algo que volvió a hacer. Y bueno, y yo estuve como 3 o 4 años, una vez por semana, recibiendo presocráticos, de todo, ¿no? Porque nos formamos desde lo antiguo a después hasta autores modernos, ¿no? Imagino que a esas edades uno es como una esponja, absorbe mucho más que cuando uno es adulto, ¿no? Incluso, imagínate que 3 de las personas que estamos en ese curso hoy día son filósofos. 2 de ellos se egresaron acá en la Sorbonne, ¿viste? O sea, que fue tan fuerte para varios del grupo que los marcó incluso de seguir seguir la carrera, ¿no? Imagínate, fantástico. Tu madre, como nos decías, es psicoanalista y tu padre médico. ¿Era inevitable que en tu trabajo artístico aparecieran los conflictos humanos del hombre? Sí, la verdad que desde siempre mi obra estuvo centrada en el ser humano, ¿no? O sea, yo nunca, desde chiquito, me fui a la figuración, o sea, no fui nunca abstracto ni esto, no, siempre me centré en el hombre y el hombre en relación. Hay mucha gente que hace un personaje, ¿no? O, por ejemplo, muchísimos artistas famosísimos, ¿no? Que como Kate Kolowitz, por ejemplo, que tal vez puede trabajar mucho el género humano, pero tiene mucho el autorretrato y parte de muchas torturas personales. A mí siempre las torturas o todas las situaciones son colectivas, ¿no? Es el hombre en situación, el hombre con el hombre. Justamente uno de estos chicos que había estudiado filosofía conmigo, que hoy día es filósofo, había escrito un primer texto sobre mí que decía como que justo incluso hasta cuando yo tengo estos personajes medio monstruosos, hasta en los monstruosos que son se hacen compañía, decía él, porque siempre está uno con el otro, ¿no? Aunque el presupuesto de nuestro programa no nos permite tener un diván como yo había pedido aquí en el estudio, pero me gustaría que nos contases hasta qué punto el psicoanálisis puede ser benéfico para la creación artística.
Bueno, para mí, en mi casa... Tu madre nunca te psicoanalizó. No, imagino. obviamente, bueno, si no ya no fuera una buena psicoanalista, ¿no? Pero mi madre y mi hermana también es psicoanalista, entonces, y bueno, y tengo mi padre médico, entonces siempre era un poco tertulia, ¿no? Casi después de comer y todo, se hablaba mucho de psicoanálisis, y aparte es un tema que a mí me interesa muchísimo. Y yo creo que, bueno, todo lo que sea tratar de conocernos un poco más a nosotros y después también de indagar un poco más de cómo funcionamos, es algo fértil para la obra, y más cuando te digo que mi trabajo tiene que ver con tratar de entender al ser humano en relación con el otro, ¿no? Cuando hablabas de artistas que tenían al ser humano como protagonista, me has hecho recordar a Antonio Seguí, que nos acaba de dejar, donde su obra está llena de hombrecitos, ¿no? ¿Te sientes hijo, en cierto modo, de esa generación de artistas comprometidos? Porque Antonio Seguí tenía un cierto compromiso. Sí, bueno, Antonio, bueno, lamentablemente ahora parte hace poquito, como vos decís, vamos a rendirle un poquito homenaje acá hablando de él. Fue un gran artista argentino que nos representó acá en Francia, aparte, maravillosamente. Es un gran referente para todo artista figurativo que sale de Argentina. Dentro de su generación, como decías, para hacerlo un poco más grande, hay un montón de otros dibujantes, incluso uno que es muy amigo de él, que bueno, era muy amigo de él, que es Carlos Alonso, que ahora también, bueno, de su misma generación, hoy día tiene muchos homenajes en Argentina y todo. Y bueno, y yo soy un poco hijo de una línea figurativa, ¿no? Expresionista, que bueno, como también hablábamos un poco antes del programa, viene todo de un artista húngaro que fue formador de todos estos dibujantes, que fue Lajos Alay, y que justamente te contaba que en el 2019 estuve haciendo 3 exposiciones acá en Francia de él, o sea que armé una curaduría para poder dar a conocer un poquito acá su trabajo. Importante artista de Lajos. Sí. Un crítico de arte subrayaba tu obsesión por la improbable reconciliación entre los seres humanos. ¿Te sorprendió la invasión de Ucrania por las tropas rusas, la guerra? Y la verdad que sí, sobre todo lo que más me sorprende, porque hoy día ya no me sorprende casi nada, pero sí me sorprende que después de una pandemia que decimos que vamos a salir un poco mejores, ¿no? Que de pronto estemos al borde de una tercera guerra mundial o en una situación tan conflictiva a nivel general como la que estamos viviendo, ¿no? Tal vez lo que me sorprendió fue el momento, no el hecho. El hecho me parece que el mundo nunca va para mejor, pero creo que el post-pandémico me parecía raro que entremos en un conflicto generalizado como el que estamos, ¿no? Quizás Putin esperaba que la pandemia se calmase un poco para yo tal vez siempre soy un poco positivo y jamás me imaginé que vamos a salir de un mal generalizado donde todos estábamos también un poco recluidos. Y creo que yo imaginé que recluidos íbamos a tratar de pensar cómo ser un poco mejores, pero parece que el que es malo cuando está recluido piensa cómo hacer las cosas peor cuando salgan. Terrible. Desde el punto de vista estilístico, Sergio, asumes la enorme influencia de Picasso en tu trabajo. Incluso has firmado series como la que lleva el nombre de Interpretación Libre del Guernica, pintura que fue pintada con sangre, ¿no? En plena guerra de España, con ese horrible bombardeo de Guernica. Sí. No, está extrañamente de actualidad esa pintura. Sí, mira, yo igual lo que siempre cuento es que justo yo trabajé con el Guernica como un homenaje, entre comillas. El Guernica de Picasso obviamente es contemporáneo porque él era un genio y la obra siempre va a ser leída con actualidad. Pero después, justamente cuando hablábamos de las diferencias del momento actual, pensar la guerra desde el año 1937, por ejemplo, el animal en el Guernica. El caballo y el toro representan la animalidad de la guerra. Hoy día tenemos zoológicos donde un nene de 3 años toca a un león como si fuera un gato grande. Entonces, los elementos simbólicos del Guernica para mí hoy día cambiaron completamente y yo justamente lo que hice fue abordar el cuadro, o sea, interpreté libremente para mostrar que las guerras hoy día son otra cosa. En el cuadro del Guernica, como obviamente era una guerra ideológica, tiene la luz como la esperanza. Y en mis Guernicas, la luz viene de afuera, porque para mí en las situaciones como la actual guerra de Ucrania, ¿no? Es difícil ver luz adentro. Entonces tiene que aparecer desde afuera. O sea, no lo vivo con esperanza, por ejemplo. No lo vivo, es difícil verlo con esperanza. Entonces, todos son cambiados. Después, cuando yo trabajé Guernica, así como vos hablás de lo que representa tal vez Picasso para el arte contemporáneo, Picasso es realmente el genio más importante del siglo XX. Y entonces, ¿cómo
abordar a una persona que avanzó frente a todos. Picasso, cuando le interesaba a un artista, agarraba el cuadro paradigmático de ese artista. Entonces yo lo que hice fue hacer lo mismo. En vez de quedarme paralizado frente a él, tomé su paradigma y hice el Guernica de Moscona. Cuando vos vas al Museo Picasso acá en París, por ejemplo, tenés las Meninas de Picasso. O sea, anula incluso a Velázquez desde el propio nombre de su serie. Entonces yo hice lo mismo. De hecho hice una muestra en el 2007, fue esta exposición, que llamó el Guernica de Moscona. O sea, como anulando en el avanzar su manera. Y fue de hecho la única serie en donde yo boceté para llegar a hacer los cuadros más grandes. O sea, procedí de la manera en que él procedía para también entender la manera de trabajo. O sea, yo generalmente cuando vemos estas pinturas que se están mostrando, trabajo directamente. Es muy raro que haga un boceto para hacer un cuadro de 2 metros. Hago directamente un cuadro de 2 metros. Pero Picasso, como iba avanzando desde bocetos, yo procedí también para hacer cuadros que incluso hay Guernicas míos de 2,30 metros, de 2,70 metros, cuadros grandes. Todo parte de tomar personajes de bocetos más pequeños. Quizás la guerra de Ucrania puede provocar un Kiev de Moscona, quizás. Bueno, ahora hice unos trabajos, justo antes me parece que vos nombraste un título que era Cuidado con los rojos, ¿no? Justamente venía por ahí. Hay 3 obras en la muestra que son como diablos que salen de adentro de algo, ¿no? Entonces uno sale desde la boca, entonces lo que uno dice, a veces cuando alguien tiene cosas malas para decir, perturba a otros. Otros salen de las entrañas, los diablos salen de las entrañas de un personaje y perturban a todo el mundo, y otros salen de la cabeza de otro personaje. Entonces hay 3 cuadros en donde finalmente cuando uno, esto que vos también, esta frase que dijimos, ¿no? El que desea y no obra engendra peste, ¿no? Entonces finalmente obran con peste, pero perturban a un montón de personas que tal vez estamos de lo más bien, ¿no? Así que... Los dibujos, ¿eh? Como Antonio Seguí, tú expones en Francia regularmente, donde pasas largos periodos, pero reivindicas que aún vives en Buenos Aires. Sí. Te sientes arraigado en la capital porteña. Sí, mira, bueno, a partir de los últimos años un poco también en Ecuador, por mi mujer, que es ecuatoriana, la artista ecuatoriana Isabel Espinosa, pero la situación es que realmente acá pasan muchas cosas y hay mucha velocidad, ¿no? Entonces hace falta también poder recluirse un poco, poder tener un tiempo de introspección para poder generar cosas nuevas, para poder pensar desde otro lugar. Entonces, desde hace tiempo, bueno, dejé de trabajar un poco con la Argentina por toda la situación también económica y todo. Es bastante conflictivo el trabajo con galerías. Yo hasta el año 2007 tenía 6 galerías que me representaban en Buenos Aires. Bueno, hoy día es casi imposible. Hay muchísimas galerías también que cerraron. Pero esto lo vivo de una manera... bueno, lo lamento porque es un medio cultural un poco menos rico de lo que era antes de Buenos Aires, pero después en mi situación personal, bueno, fue agrandándose el mercado europeo, ¿no? Con mi galería en Luxemburgo, con otra galería que me trabaja en Basel, con la galería acá en París, que son muchísimos años, y me posibilita entonces trabajar tranquilamente allá para después venir acá más a la parte de exposición, ¿no? Por supuesto. Hablando de Isabel Espinosa, allí en Buenos Aires fundasteis una especie de residencia de artistas, un centro de arte, con el nombre de El Quiebre. Sí. ¿Hace falta un quiebre para que las cosas funcionen allí en Buenos Aires? Claro, mira, nosotros armamos este proyecto desde el año 2001. Al principio empezó como un sistema de intercambio, porque Isabel había ganado una beca en la beca Rockefeller y después una beca del gobierno argentino en Paraguay. Entonces, como conocía a muchísimos artistas allá, empezó a traerlos a la Argentina, empezamos a hacer vínculos, después llevamos artistas argentinos al Ecuador, después cuando empezamos a venir a Francia, llevamos a un artista francés a la Argentina a hacer una gran instalación, y bueno, y nosotros también siempre tratando de hacer exposiciones acá en Argentina de artistas franceses, de Francia de artistas argentinos, bueno, moviendo un poco todo. Y desde hace 5 años que empezamos a vivir un poco más de tiempo en Ecuador, dijimos, ¿qué hacemos con la casa en Buenos Aires? Y se nos ocurrió que, bueno, que más interesante que tener como el dinero de un alquiler era poder generar algo para otros y poder darle como un lugar propio a este tipo de intercambios que hacemos generalmente de hace 20 años, pero siempre teniendo que buscar a alguien que aporte digamos, el espacio que recibe. Entonces, por primera vez, no dependemos de un tercero para poder traer a alguien, en este caso a Buenos Aires. Así que justamente esto fue muy reciente, nació un poco en la pandemia. Entonces, 1 año de la pandemia estuvimos en Ecuador y ahora el segundo año, o sea, 2021, estuvimos en Argentina, le hicimos refacciones a la casa, o sea, grandes refacciones, 5 meses de trabajo para ganarle 65 metros cuadrados, para darle seguridad, porque bueno, tal vez un latinoamericano se adapta fácilmente, pero llevas a un francés a Buenos Aires y si no se siente seguro,
seguro, tenía un jardín y tenía una terraza, se cerró todo, o sea, casi es un búnker hoy día la casa, pero se ganó muchísimo taller y espacio para poder vivir confortablemente. Y trabajar sobre todo. Y trabajar, así que bueno, vamos a hacer estas residencias de arte que los artistas no van a pagar nada y que van a poder hacer un proyecto de 2 a 6 meses, o sea, son proyectos de producción, o sea, tienen que venir con una idea que sea para elaborarse ahí, ¿no? Así que esa es un poco la idea que se nos ocurrió y que ahora vamos a dar marcha porque es súper reciente. Fantástico proyecto. Volviendo a la exposición que inauguras este jueves aquí en París, nos hablabas de esa obra que lleva esa frase de William Blake, que por cierto era grabador, además de pintor inglés, el que desea pero no obra, engendra peste. Tendría que haber dicho engendra COVID hoy en día, ¿no? Sí, la verdad que bueno, siempre como las grandes mentes después se terminan siendo, siempre puede darse el cambio de una palabrita y siguen siendo contemporáneas y ajustarse a la realidad actual. Esa es una buena frase que está dentro de la muestra y después la otra que funciona, hay unas obras que son verticales y hay un personaje uno arriba de otro y hay un escritor que escribía aforismos que se llama Antonio Porcia, argentino, y él tenía una frase que dice: deseo ganar altura pero no escalando hombres. Entonces yo tengo todos unos trabajos en vertical, ¿no? Que son personajes uno arriba de otro y van con esta frase el nombre es de la serie es la frase de este otro escritor. Así que también tomé muchos elementos externos para como disparadores de las series que desarrollé para la muestra. Mejor escalar montañas que no hombres, ¿no? Sí. En fin, pues muchísimas gracias, Sergio, por haber estado aquí con nosotros. Recordemos que tienen una cita en la Galería Corcia, aquí en París, para la exposición de Sergio Moscona, que va a estar abierta hasta el 28 de mayo, pero dense prisa porque vale realmente la pena. Permíteme también, Sergio, que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires, seguro que también, y en Ecuador, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias también de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.